Buenos días muchachos, buenos días. Nuevamente bienvenidos a clases, a su clase de física elemental. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer un breve recordatorio sobre lo que es la ley de Boyle. Habíamos dicho que la ley de Boyle tiene que ver con temperatura, presión y volumen. ¿Ok? Dijimos que la relación entre la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura es constante. Teníamos aquí también unos ejemplos de cómo era que funcionaba el gas dentro de un recipiente o dentro de un émbolo cuando tenemos una temperatura constante, cómo se trabaja un gas en un punto inicial y después en un punto final o en un estado 1 y luego en un estado 2. También teníamos la fórmula donde es una igualdad, miren, donde nos dice que la presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por volumen 2. Esto se debe a que la temperatura es constante. Habíamos explicado esta parte de estas dos figuras, que si nosotros tenemos un gas en un recipiente a una temperatura constante, lo que iba a variar era el volumen y la presión. Depende de lo que me estaban dando, nosotros encontrábamos ya sea volumen o ya sea presión. ¿Ok? Y que esta ley nos servía para entender la ley de los gases ideales. Esta es una de las primeras leyes para poder entender los gases ideales. Entonces, dijimos, no fuimos directamente a un ejemplo después de lo que ya habíamos hablado. Y pues estos ejemplos no son muy difíciles de hacer, solamente se ocupaba que entendiéramos un poquito lo que ya habíamos dialogado en clases anteriores. Ahí se nos pedía que encontráramos cuánto o cuál era el volumen si la presión recibida aumentaba o disminuía de un gas en un recipiente, ¿verdad? Y me daban presión en el estado 1, luego la presión en el estado 2, pero no me daban un volumen en el estado 2, entonces era lo que yo tenía que encontrar en el estado 1 y en el estado 2. Y ahí tenía los datos, estos problemas ya los hicieron, y entonces lo que encontraba era el volumen 2. Utilizando la fórmula de Boyle, despejaba para mi volumen 2, que era el objetivo del problema, y encontraba ya mi volumen 2. Luego, después de eso, yo hacía un análisis. Hicimos un análisis referente a lo que me están diciendo en el problema. En el problema me decían que un gas a una temperatura constante ocupa un volumen, a una presión. ¿Cuál será el volumen si la presión recibida aumenta a 1500? Entonces quiere decir que la presión en el estado 1 era menor a la presión en el estado 2 y que el volumen en el estado 1 es mayor al volumen en el estado 2. Entonces encontré que mi volumen 2 en el estado 2 era mayor que el volumen 1. ¿Ok? A partir de ahí hicimos un breve análisis de resultado. En base a qué nos estábamos refiriendo y cuál fue la conclusión del problema. ¿Ok? También había un ejemplo 2 que hacíamos lo mismo. Nos daban que era una temperatura constante. Bueno, que la ley de Boyle tiene que ver que la temperatura es constante, ¿va? La relación entre ellos es presión-volumen de un gas cuando la temperatura es constante. Luego, me enfocaba en el problema y ¿qué era lo que me pedían? Me pedían el volumen 2. Entonces despejaba para el volumen, suponía que el gas estaba inicialmente en un estado 1 con el volumen a 80 litros y que lo que quería verificar era cuánto valía el volumen en el estado 2, si se expandía o se comprimía, según la presión que se le estaba ejerciendo. Entonces,
concluimos que el volumen era mayor al estado 1, o sea que el volumen 2 era mayor al volumen en el estado 1. Mire. Luego hacíamos otro breve análisis de ahí y les dejé una tarea, mire, una tarea bien fácil de hacer, que no era muy difícil, solo era de que le pusieran un poquito de atención a la clase y lo hacían. En la tarea dice que disponemos de una muestra de gas a 200 grados centígrados donde presenta una temperatura, no, perdón, una presión de 2,8 atmósferas y un volumen de 159 litros cúbicos. ¿Qué volumen ocupará si a la misma temperatura la presión baja? Miren, aquí la presión bajaba y vamos a utilizar la misma fórmula y vamos a decir que en base a la ley de Boyle, donde me dice que la presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por volumen 2. ¿Ok? Entonces, el problema era sencillo, solamente me tenía que enfocar en los datos que ya me estaban dando. Me estaban diciendo que la presión era constante y que eso no variaba. La presión 1, porque es en el estado 1, la presión 1 era 2,8. 2,8 atmósferas. Que el volumen 1 era 159 litros cúbicos, miren. Y eso era igual a la presión 2, porque me estaba diciendo que la presión 2 aumentó o bajó a una atmósfera, miren. Entonces mi presión 2 es una atmósfera. ¿Conozco el volumen 2? No, es lo que voy a encontrar. Entonces, lo que tenía que hacer ahí era multiplicar este 2,8 por 159 y le iba a dar un valor atmósfera por litro cúbico. Igual a una atmósfera por B. Entonces lo que yo hacía era que despejaba. Mire, vamos a despejar 2,8 atmósferas por 159 litros cúbicos sobre, como aquí esto está multiplicando, me pasa abajo a dividir, ¿verdad? Una atmósfera. ¿Ok? Y eso va a ser igual a mi volumen 2, a lo que tengo acá, solamente lo bajo. Atmósferas se me iban con atmósferas y me tenía que quedar litros cúbicos porque es volumen lo que yo estaba encontrando. Entonces me iba a dar un valor. En base a ese valor, si este volumen era menor al volumen 1 o mayor al volumen 1, dependía el valor, usted me iba a hacer un análisis de resultado. Usted me iba a decir, en base a la ley de Boyle, en el gas tengo una temperatura de 200, es una temperatura constante. La presión en el estado 1 es tanto y el volumen en el estado 1 es tanto. Entonces, nuestro objetivo es encontrar el volumen 2 en base a de que la presión en el estado 2 puede variar y en este caso varió una atmósfera. Entonces encontramos que el volumen 2 es mayor o menor al volumen 1 en el estado 1. Entonces usted a partir de ahí me hacía la conclusión. O sea, yo ya se la estoy dando. Entonces concluimos que a mayor presión o que a menor presión de un gas se puede expandir o comprimir un volumen en un recipiente, el volumen del gas. Y eso era un pequeño análisis de resultados que usted me tenía que haber hecho. Samuel, Isaac, Josué me hicieron el problema. Muy bien, los felicito. Wilson no me hizo ningún problema. Danet tampoco. No sé qué les pasa, muchachos. Pero bueno, ya me cansé de decirles que trabajen ya. Ya, en fin. Creo que me importa más a mí que a ustedes pasar. Entonces, a mí me importa mucho que ustedes hagan algo o que trabajen, pero como que a ustedes les importa menos, ¿verdad? Entonces, ya no les voy a decir nada. Vamos ahora a entrar a un nuevo tema. A un tema que siempre es siguiendo las leyes que me van a dar a entender la ley de los gases ideales. ¿Ok? Y esta es la ley de Charles.
¿Se acuerdan que les dije, verdad? Que en esta clase la íbamos a ver, o sea, íbamos a seguir en las clases, pero íbamos a ver otra ley. Y en este caso es la ley de Charles. ¿Qué es la ley de Charles? Es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, obvio que no. Pero es un seguimiento, es una ley que nos ayuda a entender la ley fundamental de los gases ideales. Entonces, empezamos primero con la ley de Boyle. Ahora vamos con la ley de Charles. La ley de Charles es una de las leyes de los gases, donde se relaciona volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal. Yo les había dicho qué tipo de gas podría ser: hidrógeno, tritón, mercurio. Esos tipos de gases son los que se estudian con estas leyes. Y otros tipos de gases, no solamente los que les he mencionado. Entonces dice, la ley de Charles relaciona volumen, temperatura a una cierta cantidad de gas ideal, manteniendo la presión constante, ¿sí? Mediante una proporcionalidad directa. ¿Qué podemos entender nosotros? En la ley de Boyle, la temperatura era constante. En esta ley, la presión es constante. ¿Qué significa? Significa lo mismo, bueno, no lo mismo, una idea similar. Supongamos que estamos estudiando un gas. Mire. Me están diciendo que la presión en esta ley es constante. ¿Ok? Quiere decir que la presión que yo ejerza sobre ese gas va a ser constante. O sea que si yo ejerzo una presión de 2 atmósferas, esa presión se va a mantener, esa presión no va a variar en ninguno de los dos estados. Digamos que este es el estado 1 y este va a ser el estado 2. Inicialmente, cuando un gas está en un estado 1, luego de aplicarle temperatura, de aplicarle presión, puede variar. Entonces, en este caso, lo que no varía es mi temperatura. Mire, ve, es mi presión. O sea que la presión se va a mantener constante. La presión que yo ejerza aquí va a mantenerse constante. ¿Qué es lo que me va a variar? Me va a variar volumen. Me va a variar temperatura. Yo a estos gases le puedo agregar diferente temperatura. En el estado 1 la temperatura puede ser 20 grados centígrados. En el estado 2 la temperatura puede ser 90 grados centígrados. Entonces aquí hay un cambio. Miren, aquí hay un cambio en el gas. Entonces, para allá vamos. Vamos a entender esta ley de esa manera. ¿Ok? Miren, esta ley de Charles es cierta para una cantidad de gas a presión constante. Al aumentar la temperatura, el volumen, miren lo que les estaba diciendo, la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2. Eso aumenta. Mire, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Quiere decir que a mayor temperatura el volumen baja y que a menor temperatura el volumen sube. ¿Ok? Mire, al disminuir temperatura el volumen, no, perdón, disculpen. El volumen aumenta si la temperatura aumenta. Y si disminuye la temperatura, o sea, si la temperatura es de 30 grados centígrados, quiere decir que el volumen de un estado 1, que sea 6 litros, va a pasar, digamos, a 12 litros cúbicos. El volumen de su gas. ¿Ok? Entonces nos dice que cuando nosotros aumentamos la temperatura del gas, aumenta el volumen. Y al disminuir la temperatura en el gas, el volumen del gas también disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética debido al movimiento de las moléculas.
¿Qué moléculas? Todas las moléculas que tiene un gas. Usted está estudiando un gas y aquí, o sea, el volumen y la masa de gas que hay aquí adentro son moléculas. Entonces la energía cinética entre cada molécula es que variada, mire, variada. Por eso si nosotros aumentamos la temperatura, el volumen también aumenta. Si nosotros bajamos la temperatura, el volumen también disminuye o baja. Eso se debe entonces a la energía cinética de las moléculas. ¿Ok? Eso es debido al movimiento que genera el cambio de temperatura en el gas. Así que para cierta cantidad de gas, a una presión dada, a mayor velocidad de las moléculas, la temperatura es mayor el volumen de los gases. ¿Ok? Bueno, no es muy complicado de entender un poquito. Hasta ahorita me imagino que sí se sienten un poquito perdidos. Voy a volver a explicar. La ley de Charles nos dice que está relacionada con volumen y temperatura cuando nosotros tenemos un volumen constante. ¿Qué significa presión constante? Que no le vamos a ejercer presión al gas. Se va a mantener la presión constante. Quiere decir que si yo estoy a una atmósfera presionando ese gas, ahí se va a mantener, no va a variar esa presión. Pero sí va a variar la temperatura que yo le ponga a ese gas. Entonces, si yo aumento temperatura, el volumen de los gas también va a aumentar. Si yo bajo temperatura, el volumen también va a bajar. Y eso se debe al movimiento que tienen las moléculas entre ellas. O sea, esa es la energía cinética molecular que hay allí adentro en ese gas. Entonces, a mayor temperatura, volumen baja. A mayor temperatura, volumen aumenta. A menor temperatura, volumen baja. Siempre y cuando la presión sea constante. ¿Ok? Esta ley, muchachos, fue publicada primero por Guy Lussac en el año 1802. Guy Lussac era un científico que le gustaba saber cómo se comportaban los diferentes tipos de gases a diferentes temperaturas, a diferentes presiones, en diferentes latitudes, diferentes lugares. Entonces, pero hacía referencia al trabajo no publicado por Charles de alrededor del año 1787, lo que condujo a la ley y que se usa actualmente como atribuida a ley de Charles. La relación había sido anticipada entre estos dos físicos anteriormente en los trabajos de un científico también que se llamaba Amontonos. Eso fue antes, en el año 1700 por ahí. Entonces, el científico Guy Lussac relacionó la presión y la temperatura como magnitudes directamente proporcionales en llamada, bueno, en ese tiempo la llamaron como la segunda ley de Guy Lussac. Pero años anteriores sí la había estudiado ley de Charles, y la verdad que este científico llegó a hacer el mismo estudio, pero sin saber que esta ley ya existía, o sea, sin saber o sin estudiarla de un científico que ya la había descubierto. Entonces por eso también se le reatribuyó de nuevo a quien la había creado primero, a quien la había descubierto primero, que fue Charles. Bueno, entonces si nosotros en un gas tenemos presión constante, entonces va a variar el volumen y va a variar temperatura. ¿Ok? Entonces hay una pequeña fórmula, así como usted se acuerda en la fórmula de Boyle, también aquí hay una pequeña fórmula donde me dice que el volumen 1 siempre son razones entre la temperatura 1 va a ser igual al volumen 2
entre la temperatura 2. Estas son razones. Esta es cuando yo esté en el estado 1. Y esta va a ser cuando yo esté en el estado 2. Cuando el gas esté en movimiento, cuando yo ya le haya aplicado el cambio de temperatura o cuando yo le haya cambiado el volumen de acuerdo a si la temperatura es alta o baja. ¿Ok? Es como que usted se imagine que ponga, digamos, imagínese que va a poner agua a hervir. Va a ser un té de limón con jengibre y manzanilla. Un té para obtener defensas en su cuerpo. Y usted pone el agua a hervir. Usted no le va a estar ejerciendo presión a esa agua. Usted la va a poner en un recipiente, le va a agregar temperatura para que vaya a hacer esa al agua ebullición. Entonces va a haber un cambio de temperatura. Vaya, usted le va a poner en un estado inicial, digamos que le va a mover la perilla de su estufa o donde la ponga a hervir el agua, digamos que a unos 30 grados centígrados. Después puede hacer usted que quiera terminar rápido de hacer el té, entonces puede aumentarle a cuánto, a unos 80 grados centígrados o 120. ¿Qué va a pasar ahí? Le aumentó temperatura, entonces el volumen que usted va a obtener va a ser mayor. Tal vez porque el agua, el agua existe la evaporación, ¿no? Puede hacer que se le pueda disminuir el volumen en el caso del agua, pero ¿qué tal si estuviera en otro tipo en un gas gaseoso, no líquido? Entonces el volumen le puede aumentar. Entonces a mayor temperatura, el volumen aumenta también. ¿Sí? Eso es lo que me dice. Si yo le bajo la temperatura, también el volumen baja. ¿Ok? Eso es un pequeño ejemplito como para que ustedes se imaginen cómo es que se trabajan los gases y cómo es que podemos variar presión constante y que varía el volumen y que varía la temperatura según lo que usted esté estudiando. Es una idea intuitiva nada más. Entonces, eso nos dice volumen, V quiere decir volumen y T quiere decir temperatura. ¿Sí? Volumen 2 es cuando yo ya lo tengo en otro estado, en un estado, digamos, cuando yo he aumentado o disminuido temperatura. Con un ejemplo le vamos a entender mejor, ¿ok? Y nos vamos a ir directamente a un ejemplo. Vamos a escribir ejemplo. Ejemplo. El volumen inicial de una cierta cantidad de gas
Mire, ahí tenemos el problema. El volumen inicial de una cierta cantidad de gas de 200 ml a la temperatura 239.15 Kelvin, me están diciendo que calcule el volumen del gas si la temperatura asciende, o sea, si la temperatura aumenta. Quiere decir que en mi estado inicial vamos a hacer un pequeño dibujito. Digamos que yo tengo mi gas. Aquí, y que yo tengo en este estado 1, en este estado inicial, en este estado yo tengo que mi presión es constante, la presión ejercida aquí es constante, ¿ok? Presión constante. Me dicen que mi volumen es igual, o sea, en este caso voy a poner mi volumen 1, en el estado 1, ¿verdad? Es de 200 ml. Y que mi presión 1, que mi temperatura 1 es de 239,15 grados Kelvin. Eso es cuando la temperatura no ha aumentado, pero en el estado 2, mire, mi temperatura ha aumentado. Aquí la temperatura se mantiene, pero aquí aumentó. Es mayor a la temperatura 1. ¿Por qué? El volumen 2 aquí no lo conozco, pero sí conozco mi temperatura 2. Y me dicen que ascendió a 363.15 grados Kelvin. 363.15 grados Kelvin. Entonces, si aumentó la temperatura, el volumen automáticamente, según la teoría, este volumen tendría que ser mayor al volumen inicial. Mire, este es mi estado 1, cuando la temperatura no se ha movido, o sea, no la he aumentado. Entonces pasa a ser mi estado 2 cuando la temperatura es mayor o menor. Cuando pasa de un punto a otro ya es mi estado 2. Entonces yo lo voy a estudiar de la siguiente manera. Voy a decir yo, mi volumen 1 sobre temperatura 1 va a ser igual a mi volumen 2 sobre temperatura 2. Mi volumen 1 en mi estado 1 va a ser ¿cuánto? Mire, 200 ml sobre temperatura 1 es 239.15 grados Kelvin, igual mi volumen 2, que no lo conozco, sobre mi temperatura 2, porque sí la conozco, 363.15 grados Kelvin. Eso sí lo conozco. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a despejar para mi volumen 2. Quiero saber cuánto vale mi volumen 2. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, este 363 como está dividiendo puede pasar a multiplicar a todo lo que yo tengo del otro lado. Entonces lo voy a pasar, miren. Le voy a decir 363.15 grados Kelvin, abro paréntesis porque pasa a multiplicar, va, por 200, lo que yo tengo acá, va, 200 ml sobre 239.15 grados Kelvin. Mire, estos Kelvin se me pueden ir con estos Kelvin porque están dividiendo y se hacen uno. Y esto va a ser igual a mi volumen 2. Entonces, si usted introduce todo eso en su calculadora, va a resultar que 363.15 por 200 ml entre 239 va a ser igual a 247.8 ml. Mire las unidades de volumen. Y ahí tengo el problema resuelto.
Entonces, en efecto, haciendo un breve análisis, el volumen 2, miren, va a ser mayor que el volumen 1. ¿Por qué? Porque se le aumentó la temperatura. Eso es lo que nos dice la ley de Charles. La ley de Charles nos dice que a mayor temperatura el volumen aumenta y que a menor temperatura el volumen disminuye. ¿Ok? Eso nos dice la ley de Charles. Hasta ahorita pues creo que le vamos entendiendo muy bien. Les voy a dejar una tarea al respecto. Vamos a decir una masa Miren, nos están diciendo una masa de oxígeno ocupa 200 ml a 100 grados centígrados. Determine su volumen a 0 grados centígrados. A 0 grados centígrados si la presión se mantiene constante. Tiene que analizar qué estado 1 le están dando y qué estado 2 le están dando. Mire, en una masa de oxígeno ocupa 200 ml. Eso digamos es en el estado 1 a 100 grados centígrados. Eso es estado 1. Determine su volumen, mire, determine su volumen en estado 2 a 0 grados centígrados. Ya esta es temperatura en estado 2. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Solamente tiene que aplicar la ley de Boyle, hacer un breve análisis y despejar para lo que se le está pidiendo, ¿ok? Luego, cuando termine cuando encuentre el resultado, hacer un breve análisis de resultados según lo que usted encontró. Si el volumen es mayor, si el volumen es menor y referente a qué lo está haciendo, a la ley de Charles. Entonces, haga eso, haga esa tarea en su casa. Quiero que analice un poquito las cosas sin necesidad de que yo se los esté mencionando aquí en la clase. Espero que así sea, ¿ok? Trabajen, muchachos, trabajen. Espero que tengan un día exitoso, que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, pórtense bien, sean buenos muchachos, buenas muchachas. Ayuden en sus casas, sean un ejemplo, sean jóvenes de futuro, ¿ok? Les deseo lo mejor. Tengan un feliz día.